Saludo con mucho gusto al doctor Jesús Felipe González Roldán. Él es expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a quien saludo con gusto. Le doy la bienvenida, doctor. Haciendo una especie de corte de caja, teniendo en cuenta esta administración que arranca, que parece que le han impulsado. Hay dos funcionarios que han estado muy metidos, me refiero al secretario Kersenovich, al secretario de Salud, por supuesto, al subsecretario de Salud también, Clark. Han estado muy metidos en este tema, pero ¿se ha podido lograr algo, hablando del abasto de medicamentos, pero en este caso de las vacunas, teniendo en cuenta que, bueno, el país en estos momentos está enfrentando un crecimiento exponencial de casos de sarampión? Doctor Felipe, bienvenido. Adelante. Gracias, muy buena tarde, Gabriel. Pues mira, afortunadamente estamos recuperando lo que serían las Semanas Nacionales de Vacunación, que fue una estrategia que México impulsó desde hace más de 25 años. Empezamos con el Día Nacional de Vacunación y luego pasamos a las Semanas Nacionales de Vacunación, desafortunadamente en el 2019, y señalo específicamente 2019 porque pareciera que la cobertura en vacunación se nos cayó a partir de lo que fue la pandemia de COVID. La realidad es que en el 2019 ya tuvimos un problema en términos de que por primera vez en unas jornadas nacionales de salud pública no hubo el componente de vacunación. Y llegamos al 2024 con que solo 1 de cada 3 niños tenían esquemas completos de vacunación, 1 de cada 3 niños menores de 2 años. Y por ende es importante señalar que en esta administración, como bien señalas, el secretario de Salud le ha puesto énfasis, el doctor Kersenovich, en impulsar y recuperar la vacunación, lo cual no va a ser fácil, pero si mantenemos una estrategia continua, garantizamos el abasto de las vacunas y generamos con el expertise que el personal de salud tiene en vacunación a lo largo y ancho de todo el país y empezamos a fortalecer la cobertura, pues vamos a poder minimizar problemas de salud que hoy estamos enfrentando. Como bien señalas, traemos un brote de sarampión que inició en Chihuahua y que hoy tenemos ya casi en la mitad de las entidades federativas, y también tosferina como tal, que ha cobrado vidas en menores de edad, en menores de 6 meses, que por no estar vacunados, pues han fallecido desafortunadamente. Increíble. Ahora, quedémonos un momento en esto de la vacunación, doctor. ¿Cuál es el principal reto que se tiene para poder distribuir vacunas? Me parece que con lo de la pandemia del COVID lo vimos perfectamente, quedó evidenciado, pero ahora que el COVID ya no es la emergencia que fue, que ahora tenemos otras enfermedades como esta del sarampión, pero otras que son estacionales, que ya nos acercamos a las épocas del año en las que quizás bajan, suben. ¿Cuál sería el principal reto a la hora de obtenerlas y distribuirlas y obviamente aplicarlas, doctor Jesús? Mira, lo primero es que tenemos que recuperar la garantía en tener el abasto suficiente, no solo por un año, sino de manera continua cada año. Y eso lo perdimos, sobre todo cuando muchas de estas vacunas, como bien señalabas, pues México dejó de ser un productor de vacunas. Y entonces hoy estamos en un escenario donde tenemos que generar estrategias múltiples para recuperar, sobre todo, las coberturas de vacunación. Por un lado, tenemos que empezar a impulsar el que México pueda ser un productor de vacunas. Teníamos el Instituto Nacional de Virología que desafortunadamente, pues hoy necesita más recursos, necesita recuperar y retomar lo que sería la producción de vacunas esenciales que México necesita, como puede ser esta de sarampión, como puede ser la vacuna de DPT, como puede ser una vacuna pentavalente, como puede ser la vacuna de influenza, como puede ser la vacuna de COVID, etcétera, etcétera. Porque eso nos garantizaría que el Estado mexicano pudiera producir vacunas no solo para nuestra población, sino también para poblaciones de países hermanos como Centroamérica o Latinoamérica, y que pudiera México poner a disposición el excedente que tuviera en vacunas. Pero para eso tenemos que recuperar primero las líneas de producción de vacunas, definir cuáles son las vacunas prioritarias que México debe tener y con base en eso
empezar a impulsar la producción de vacunas. Un segundo tema tiene que ser el recuperar cobertura, sobre todo en los menores de edad. Y para eso necesitamos, primero, el recurso, tenerlo y ejercerlo de manera oportuna. Y al decir tenerlo y ejercerlo es, aproximadamente México tenía anualmente un presupuesto entre 12,000 y 14,000 millones de pesos para el tema de las vacunas, que en una mala visión se piensa, si no las compro me ahorro ese dinero. No, no te lo ahorras, porque hoy estamos viendo que estamos teniendo casos como tal, y entonces esa improvisación o esa omisión de funcionarios anteriores ya costaron vidas y están costando también que tengamos un incremento importante de casos por haber abandonado las coberturas de vacunación. Y entonces tenemos que recuperarlas. Terrible. La estrategia que está planteando el secretario Kersenovich a mí se me hace muy adecuada, que es recuperar primero las semanas nacionales de vacunación. Está planteando tener 3 a lo largo de este año, ya llevamos una, seguramente en corto plazo será una segunda semana, y hacia el mes de octubre o noviembre tendremos otra semana. Pero también decirle a la población que tiene que revisar las cartillas nacionales de vacunación de sus hijos, para que las vacunas que les hagan falta no se esperen a que haya una semana nacional de vacunación, sino que acudan al centro de salud, a la clínica de salud, de la institución que sea, porque independientemente de la derechohabiencia, en el tema de vacunación, cuando uno va y la demanda y el lugar la tiene, nos las aplican, sin importar si somos derechohabientes o no, del seguro, del ISSSTE, de Pemex, de Marina, de Sedena, etc. ¿No? Muy bien. Le doy la bienvenida, doctor Jesús Felipe, le damos la bienvenida a Humberto Martínez. Él es socio director médico de Beicur México, que se incorpora a esta mesa. Y aprovecho para comentarles que va a aparecer un reloj acá arriba para hacer más dinámica esta mesa, ya que estamos los tres, poder tener opiniones de 1 minuto 30 para, insisto, intercambiar ideas. Yo ponía en la mesa, Humberto, para que te sumes a esta conversación sobre los retos de obtener vacunas, decía el doctor Jesús Felipe, el abasto y la cobertura y por supuesto la aplicación. ¿Cuál es el principal reto que tiene esta administración para poder ganar en tiempo, por supuesto, ganar en tiempo y por supuesto ganar cobertura en vacunación? Humberto, adelante. Muchas gracias, muy gentil. Fíjate, Gabriel, aquí tenemos un grave problema y creo que ya lo comentó el doctor. Tiene que ver con la fabricación y producción de vacunas. Desafortunadamente se perdió esa capacidad desde el sexenio anterior, aunque no podemos decir que haya sido exclusivamente producto de ello. También tiene que ver con el elemento que finalmente se dio a través de muchos años en descuidar ese área que llegó a ser, como claramente en algún momento también dijo el doctor, fue un área muy importante. Hoy, ¿cuál es el reto? El reto es cobertura. El reto es vacunas. El reto es dónde vamos a conseguir las vacunas que no estamos haciendo. Hay desde el punto de vista privado, las hay. Sin embargo, hemos recibido información y COFEPRIS lo tiene, de que hay vacunas que no están teniendo efecto, a pesar de que tienen el branding, la marca, que no tradicionalmente ha sido efectiva, o de los laboratorios que son éticos. Y yo a veces me pregunto, ¿realmente esas vacunas están hechas por esos laboratorios o solamente es el membrete? O como sucedió todavía hace unos cuantos meses, se les administraba agüita como a los niños con cáncer, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos un problema. Entonces, el principal reto es dónde conseguir las vacunas a un precio decente y sobre todo con la calidad suficiente para realmente que funcione para nuestra población. No solamente niños, adolescentes y adultos mayores están en eso. Claro. Ahora, esto que pone Humberto, doctor Jesús Felipe, el esfuerzo de buscar las vacunas, ¿es suficiente? Me parece que el sexenio pasado se buscó mucho en la medicina cubana, también en India, recuerdo mucho, y inclusive hasta cuestionados, sobre todo por el tema del COVID, pero bueno, viendo y observando. Retomando esto,
¿Qué tan difícil puede ser o podría ser retomar la fabricación de las vacunas? Quizás no sea la opción y quizás sea hasta más barato comprarlas de manera por fuera, de manera internacional o a un privado. No sé, desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves, doctor Jesús Felipe? A ver, yo lo primero que creo es hay que recuperar las líneas de producción de las vacunas que México considera esenciales y primordiales, porque también en el mercado internacional y en los Claro. grandes laboratorios muchos de estos las dejan de fabricar por no ser costo benéficas o por no tener un margen de ganancia como pudiera tener otra vacuna. Ejemplo, la de COVID contra la de sarampión, evidentemente es más cara la de COVID. Segundo, creo que aquí es muy importante y Birmex tenía un papel fundamental, sobre todo en la compra de vacunas, en la adquisición de vacunas. Hoy a Birmex le están dando un paquete que no tiene ni el personal capacitado, ni tiene el recurso suficiente para poder llevarlo a cabo de manera efectiva o eficiente, y lo hemos estado viendo. Si solo tengo alrededor de 100 empleados en Birmex para el proceso de adquisición y voy a comprar 4,000 claves de mercado, pues no, pero sí podría fácilmente abocarse, por ejemplo, a la compra de las vacunas con contratos multianuales, con laboratorios certificados, donde la vacuna tenga un proceso, y de eso COFEPRIS tiene mucha expertise, y hoy que está en manos de alguien que manejó el laboratorio, como es la doctora Armida Zúñiga, bueno, pues es garantizar que tenga la potencia, la eficacia y la seguridad, porque generalmente para liberar los lotes de vacunas, COFEPRIS hace los estudios correspondientes. Y eso nos garantizaría y pues evitaría lo que Humberto señala que pudiera estar pasando, y que yo discrepo de él, porque creo que en el tema de vacunación México tiene un expertise muy claro en lo que es la validez y la evaluación de los biológicos como tal. Que si necesitamos también que recuperemos al Consejo Nacional de Vacunación, que son los expertos para que definan cuál es la mejor vacuna en términos de costo-beneficio, costo-efectividad como tal. Muy bien. Ahora, Humberto, en este mismo sentido, el gobierno denunció que había corrupción y por eso se tuvo que limpiar, entre comillas, la relación que había en Birmex bueno, ya es historia, ¿no? Todo lo que sucedió después, el INSABI, el Seguro Popular y todo esto, ¿no? En medio de esta discusión, pues bien dice el doctor Jesús Felipe, las líneas de producción, ¿cuáles podrían ser las líneas o lo que se debería de dar prioridad hablando de vacunación en México y hablando de qué es lo que necesita el mexicano a la hora de la vacuna, a la hora de vacunarse, por supuesto? Humberto. Mira, definitivamente tienen que ser para infantes desde el punto de vista pediátrico. La vacuna contra polio, sarampión, todo lo que tiene que ver contra tosferina. Vamos, de hecho estamos observando hoy día en diversas regiones de la República que hay brotes de tosferina, que hay brotes de sarampión. Entonces, ese tipo de vacunación es la que debemos de tener como prioritaria, la que es tetravalente, incluso agregar neumococo, meningococo, todas aquellas vacunas que son realmente para proteger a la infancia. Esa es la parte más importante. Por otro lado, tampoco hay que olvidar a la gente de la tercera edad, que es increíble, pero a la fecha se han encontrado también que la respuesta inmunológica ha venido siendo no adecuada para algún otro tipo de infecciones, ¿no? Y sobre todo, vamos a pensar que hay otro tipo de vacunas que también son muy útiles, pero que son muy, muy caras, empezando por el papiloma humano, siguiendo con la contra herpes zóster, que son buenas para las personas de la tercera edad, ayudan muchísimo, pero son muy caras. Entonces, la propuesta es, puede ser que Birmex tenga la capacidad hoy día de hacer algo, pero la gente que sabía ha dejado de estar en Birmex, no sé dónde esté, y lo complicado sería cómo recuperar esa gente. Eso sería lo complicado.
Muy interesante. Me quedan menos de 5 minutos, pero no quiero dejar de conocer su opinión hablando de vacunas y de una vez, pues ya poniendo el dedo en la llaga, la intención del gobierno de sacar una vacuna contra el COVID. Pasó la pandemia, pasó la emergencia, estamos ya todos vacunados y la vacuna pues ahí sigue. ¿Esto qué refleja? Hablando en síntomas y términos, ¿esto es síntoma de qué? Que no se haya podido sacar esta vacuna y si nos vamos más allá, otro tipo de señalamientos. Doctor Jesús Felipe. Creo que no yo. Bueno, creo que lo perdimos al doctor Jesús Felipe, pero Humberto, te hago la misma pregunta ya para ir cerrando. Adelante. Sí, mira, definitivamente eso habla de falta de seriedad. Desafortunadamente, del sexenio anterior, quienes estuvieron al frente de este tipo de actividades, definitivamente no tomaron las cosas en serio. En realidad, diríamos, nos tomaron el pelo a todos los mexicanos. No es posible que después de 5 años se haya querido decir que no ha podido salir una vacuna, teniendo todos los recursos internacionales para poder acceder a ello. Vamos, con las nuevas tecnologías que existen, que tiene que ver con el CRISP, que tiene que ver con la fragmentación de los DNA, de los mRNA, toda la tecnología contemporánea que es relativamente accesible hasta en un laboratorio simple, no es posible que no hayan podido adquirir los elementos necesarios para generar esta vacuna. Ahora, por otro lado, también es cierto, si no tengo presupuesto, si para que cada vez que yo quiero hacer alguna intervención o alguna investigación, me demoran enviar el presupuesto entre 6 y 7 meses, vamos, si yo tenía unos ratoncitos, estos ya dejaron de ser útiles porque ya murieron. Entonces, mucho también tiene que ver con la seriedad que se tomen las cosas. ¿Dónde existe esa seriedad hoy día? Claro. Y espero que no se pierda en los institutos nacionales de salud. Por ahí suena que quieren convertirlos en bienestar, pero bueno. Bueno, tengo 30 segundos, doctor Jesús Felipe, que habíamos perdido comunicación. No sé si usted pueda concluir, no sé si lo retomamos. Doctor Jesús Felipe, 30 segundos para concluir. A ver, yo creo y coincido con Humberto en términos de que la arrogancia, la improvisación y la soberbia que predominó en la administración anterior en materia de salud no puede volver a pasar. Prueba de ello que dejaron 22 millones de vacunas, muchas de ellas ya a punto de caducar para aplicarse en este periodo en términos de COVID, la de Abdala y la de Sputnik como tal, y lo cual te habla que hoy tienes que tener la mejor vacuna posible para ponerla a disposición de la población mexicana y protegerla. Muy bien. Doctor Jesús Felipe, Humberto, muchísimas gracias. Esta consulta que no repara en gastos. Gracias a ambos. Y le agradezco a usted también que haya estado con nosotros esta semana. Le invito, quédese en Mega Noticias. Con permiso.